buenas tardes, muchas gracias. Un jueves más a todas las personas que estáis en estas jornadas que hemos lanzado pues, durante el mes de mayo y hasta mediados del mes de junio, con una última jornada que será el 17 de junio de 11 a 1 y que va a ser una jornada muy especial de la que os iremos hablando próximamente. Bueno, la semana pasada tratamos a grandes rasgos, ¿no? Cuáles son los retos en materia de rehabilitación en general, rehabilitación energética y rehabilitación en general, también desde la perspectiva de la distribución. Y hoy ya hablábamos pues, que un reto era precisamente cómo conseguir profesionales. Ahora veremos que este es un reto, ¿no? Es un problemón de narices, pero además Alejandro nos va a hablar, va a hacer pues como esto que llaman ahora los técnicos, un funnel, ¿no? Va a empezar a hablar de cuáles son las tendencias sociales en términos de consumo, de valores de consumo, para luego ya centrarse en el profesional, porque el profesional es un consumidor y por lo tanto los valores generales también le afectan a él, aunque luego se dirijan hacia nuestras tiendas o la competencia, ¿no? Yo, como siempre, voy a tratar de hacer una presentación, a ver si hoy funciona. Hoy que apenas la he hecho dinámica, igual funciona. Si no, pues no pasa nada porque no la he hecho dinámica. Vale. En efecto, hemos hecho la prueba antes y ahora no va. Bueno, como siempre, agradecer a nuestros patrocinadores, empresas que colaboran y gracias a las cuales podemos llevar a cabo estas y otras muchas iniciativas. ¿Se ve el movimiento? Sí, Vale, pues mira, hoy sí que funciona. La semana pasada comencé con esta misma diapositiva en donde a la hora de tratar el tema de la rehabilitación, pues comenzamos hablando de algo que todo el mundo sabía y es que España sufre un enorme déficit en materia de renovación edificatoria. Pero esto realmente también es aplicable hoy porque sufrimos un enorme déficit también de profesionales jóvenes y formados. Y cada vez que... Vale. Vuelvo a una diapositiva que tiene que ver con las dos cosas anteriores y es, pues bueno, las partidas de gasto esperadas de cara al próximo año a partir del próximo año fundamentalmente y que de una forma directa o indirecta van a afectar al sector en el que nos encontramos, ¿no? Por supuesto, la partida número 1, pero también la 2, también la otra del plan de modernización del turismo, porque la modernización del turismo va a requerir mejorar las infraestructuras y también, por supuesto, las energías renovables. En esta diapositiva, digamos que detallo con un poco más de detalle lo que tiene que ver con la pura específica de rehabilitación energética. Son 6.820 millones, pero con una movilización esperada de en torno a 11.000 millones que se repartirán a partir de 2022. Claro, la financiación del plan, el 2021 ya se ve que no va a ser y se va a centrar sobre todo años 2022-2023, porque hasta finales de este año no saldrá en la normativa, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Creo que me está dando problemas. Hay un déficit, el parque de viviendas envejece a una tasa muy superior a la tasa de renovación. De hecho, el punto de equilibrio sería un 1,8 y estamos un 93% por debajo de ese 1,8, lo que implica que en España no existe mercado de rehabilitación. Pero este envejecimiento no solo es del parque de viviendas, sino que también es de los profesionales, ¿no? De las personas que están en el sector de la construcción. Aquí vemos cuál es la evolución de los ocupados en construcción, tanto régimen general como autónomos, y vemos cómo ha evolucionado esta perspectiva pues, desde el año 2008, 15 y 2020, ¿no? El más del 50% de los trabajadores de la construcción y autónomos de la construcción tiene más de 45 años y prácticamente realmente más de 50 tiene 50 años. Y esto ya empieza a ser un problema, ¿no? Envejecen las viviendas, pero es que también quienes tienen que rehabilitar, pues cada vez hay menos. Y si vemos esta comparativa de la variación interanual solo del último año, pues la verdad es que produce bastante vértigo, porque los trabajadores con 60 años o más del sector de la construcción crece un 8,1, mientras que, bueno, menores de 11 de menores de 30 años, perdón, no de 11 años, menores de 30 años cae un 11,3% y de 30 a 60 años cae un 2,5%, de manera que esta tendencia nos marca un futuro poco halagüeño desde esta perspectiva.
Con estos antecedentes, ¿cómo podríamos definir al profesional? Es un cliente para nosotros con el que a menudo pues, se generan importantes tensiones, pero al final forma parte, como decíamos la semana pasada, de una misma cadena de valor y tenemos que estar lo más engranados posible y hacer lo posible para estar lo mejor engranados posible, ¿no? Podemos definirlo como imprescindible porque sin él no se pueden ejecutar las obras, por lo tanto es imprescindible y además es escaso. Y este es como acabamos de ver. Y cuando algo es imprescindible y es escaso, pues realmente lo que tiene es un valor. Por eso estamos viendo el giro que operadores tradicionalmente muy alejados del mundo de la construcción en general han dado en los últimos años, esto lo he repetido ya en distintas charlas en los últimos años, y es que estamos ante una gran batalla por conseguir la atención del profesional, porque es un bien imprescindible y además cada vez más escaso. Por lo tanto, aquí hay un reto muy importante, ¿no? Lo están haciendo de una forma, pero ahora recientemente, pues un competidor por todos conocido, pues ya no solamente lo hace a través de sus puntos de venta, sino a través de plataformas como esta, que quiere llamar Marketplace para profesionales, está construyendo a nivel europeo uno para que las tiendas de materiales, sus competidores también pongan los productos a la venta y les digamos cómo van las cosas. Es increíble lo que están haciendo, pero aquí no solamente buscan captar al profesional, sino tener todos sus datos, saber qué hacen, cómo lo hacen, para llegar lo mejor posible, estén donde estén, al alcance o no de sus puntos de venta. Entonces, la batalla por el profesional es, desde este punto de vista, enorme. Simplemente quería recordar aquí que os pasamos pues hace unos meses un estudio precisamente que tenía que ver con este giro de mercado hacia la rehabilitación, hacia la reforma, el rol del punto de venta, el rol del profesional, cómo podíamos trabajar con él mejor, pues bueno, para que os sirva. Y ya finalmente, pues que todo esto también tiene que ver con un cambio en el proceso comercial, ¿no? Esto sería un proceso comercial clásico, donde el foco se centraba en argumentar sobre productos y buscar el cierre de venta, mientras que entendemos que en este contexto donde pues bueno, el producto y la información del producto es accesible desde cualquier teléfono móvil de cualquier profesional o no profesional, lo más importante va a ser precisamente detectar necesidad, asociarte con él, crear confianza, influir e incluso ayudar también a presentar la solución a un proyecto comercial. ¿Qué pasa, José? O sea, vaya, nada. Don Tomás, vamos a ver, porque ahí... A ver, ahí hay algo había. Y finalmente, además, eso tiene que servir para ayudar a mejorar donde más podemos mejorar los ratios de venta, que es en los factores de valor añadido que no entran por la mirada, ¿no? Porque si vemos cómo ven los profesionales la demanda del cliente, ven que fundamentalmente el cliente lo que quiere es estética, ¿no? Diseño, que está muy bien y es así, pero solo quiere eso, aparentemente, porque es lo que como usuarios entendemos, no sabemos nada más. El usuario no tiene conocimiento técnico, está muy alejado, pero tenemos que ser capaces de construirle unas propuestas de valor que tengan que ver con la acústica, con el ahorro energético, ¿no? Del que tanto se habla, etcétera, porque ahí es donde conseguiremos incrementar el ticket medio y ayudar también a los profesionales a mejorar sus obras. Y así con todo esto, pues al final se trata, que es un bien escaso, un bien necesario, por lo tanto tenemos que cuidarle y mejorar la experiencia que tiene con nosotros para que esté más asociado a nosotros. Y ya yo, hecha esta presentación, voy a presentar a Alejandro. Alejandro Vázquez es buen amigo, además una persona, un auténtico apasionado del marketing y de investigación comercial. Bueno, conoce el sector desde pie de calle, porque creció en un almacén de materiales de construcción, luego fue ocupando distintas posiciones, estuvo también en el otro lado, o en el lado de la industria, y tiene una visión, yo creo que es un placer, la verdad, cuando tengo oportunidad de hablar con él, de aprender con él o aprender de él. Así que Alejandro, muchas gracias y todo tuyo. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Ahora voy yo. Vale. Aquí está. Bueno, nada, lo primero, muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, Andy Mac. La verdad es que es verdad, sí. Yo llevo toda la vida trabajando
en la construcción he tenido la gran suerte de trabajar en toda la cadena, primero en distribución, luego en grupo de compras y mis últimos años en la industria, y le tengo un cariño especial a este sector, ¿no? Es el sector en el que empecé profesionalmente, en el que empecé a formarme y en el que empecé a disfrutar del marketing, ¿no? Por tanto, para mí es un sector que le tengo mucho cariño, ¿no? Eh, Hace unos meses, creo, hace poco, hablábamos, Sebastián y yo, hablando un poco ya de este momento con vosotros, y bueno, y pensábamos un poco la temática, ¿no? Y a la hora de asociarlo al marketing siempre viene la parte digital, ¿no? En mente. Y bueno, personalmente, y Sebastián coincidía en que hablar más de digital, todo el día de digital, después de la sobrecarga de webinars, de cosas, pues podía ser un poco redundante, ¿no? Y sí, a lo mejor integrar la parte digital dentro de lo que es la relación con el cliente, ¿no? Y hablar un poquitín de cómo ir construyendo esa relación de futuro, ¿no? De un futuro que cada vez tenemos menos idea de qué va a ir, ¿no? Pero sí que es verdad cómo ir buscando la forma de construirlo, digital, no digital, como sea, pero ir construyendo esa relación en el tiempo, ¿no? Y ahí lo basamos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es dentro de lo que es la presentación, para mí el objetivo es, bueno, pues simplemente compartir con vosotros mi visión, la experiencia un poco que tengo en esta idea de relación como diferenciación, ¿no? Entonces vamos a trabajar o vamos a hablar de 5 ideas o 5 temas que yo considero que son muy accionables, que son muy llevables a la práctica por parte de todos vosotros de cara a construir, pues eso, un modelo de relación mucho más allá del producto, ¿no? Con los profesionales de construcción del presente y del futuro, ¿no? Vale, yo creo que la primera pregunta, el primer punto que creo que es importante que reflexionemos sobre ellos es con quién nos tendremos que relacionar en unos años, ¿no? Bueno, pues seguro que no tenemos ni idea y la realidad es que quién sabe, ¿no? Pero la verdad es que tendremos que ir recalculándolo y sabiéndolo poco a poco, ¿no? Ya no podemos estar tan expectantes esperando a que el cambio y luego el cambio dure un tiempo, no, el cambio está aquí y va a ser todos los días, a todas horas, y nos viene de forma directa e indirecta, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta es esa, creo yo, ¿no? ¿Y con quién tendré que relacionarme en unos años, ¿no? Entonces, para llegar aquí, para mí creo que es interesante que 5 lecturas de lo que puede estar pasando hoy, ¿no? Desde mi punto de vista, el producto se comoditiza cada vez más, ¿no? El acceso digital eh, y la búsqueda, las personas cada vez en época de pandemia, en el mundo B2B, en el mundo profesional, el profesional se ha acostumbrado a buscar mucho más digitalmente, ha hecho que el producto poco a poco se vaya comoditizando, o al menos su valor diferencial sea muchísimo más corto, ¿no? Diferenciarse solo a través del producto o mix de productos cada vez es más complicado en un mundo digital. Y sí que poco a poco alrededor de la especialización empiezan a cobrar factores más asociados a lo que se llama experiencia de cliente, ¿no? Es decir, oye, yo me especializo en ti, te conozco y sé ayudarte en otros muchos aspectos bueno, porque te conozco y aprovecho esa forma de hacerlo. Lo iremos viendo, ¿no? Nace un nuevo consumidor, esa es la realidad, ¿no? Un consumidor empoderado, ¿no? Que la era digital le permite acceder a información, que su opinión influya en decisiones de compra, absolutamente impredecible o con un alto nivel de impredictibilidad, mucho menos leal en el caso del consumidor más B2B o del profesional. Lo leí hace poco, ¿no? Que la lealtad había caído mucho, pues ¿por qué? Porque estos cambios en el consumidor final hace que muchas veces el que está detrás, sea el profesional, sea la constructora o sea quien sea, necesite buscar otro tipo de soluciones para acercarse o incluso de formación. Por tanto, eso se ha movido mucho, ¿no? Omnicanal, por supuesto, a pesar de que hablemos del mundo digital, de que todo es digital y tal, el consumidor es omnicanal, o sea, alterna puntos digitales y puntos no digitales, ¿no? Y por supuesto, sabe, más que buscar, sabe que puede pedir personalización y experiencias, ¿no? Como prueba de esto, yo os recomiendo que veáis los insights a modo de inspiración de Think with Google, que es bueno, como una página, una parte de Google, que hacen estudios acerca
bueno, de un elemento que yo creo que tiene mucho valor a la hora de detectar cómo vamos, ¿no? Que es Google. Todos pasamos parte de nuestra vida ahí y en Think with Google hay muchos insights, ¿no? A lo largo de la pandemia hacia el final ya nos hablaban de que había 5 perfiles de una forma muy clara, ¿no? El soqueado, el resistente, la asustada, el empoderado y el expectante. Y nos iban diciendo cómo iban cambiando, ¿no? Pero fijaos hasta qué nivel de profundidad los cambios prácticamente en un segundo se puede llegar a saber y se puede llegar a ver, ¿no? En este caso he puesto el del consumidor empoderado, aquel bueno, que ha llevado la pandemia con resignación, con calma, con optimismo, sabiendo qué iba a pasar y no dejando que limitase sus esfuerzos, o sea, su visión, ¿no? Y su vida cotidiana en la medida de lo posible. Fijaos cómo en sus gastos importantes previstos, pues él habla ya de la reforma, ¿no? Y lo estáis viendo y viviendo ahora con el repunte de actividad, ¿no? Bueno, pues esta es una realidad, esto lo tenemos aquí al alcance, podemos incluso tomar decisiones, podemos ir a por esta persona, el mundo digital nos lo facilita. Bueno, el mundo está cambiando mucho en esta línea, ¿no? Por supuesto, la tecnología que modifica la relación, todos lo sabemos, pero para mí hay dos cosas que modifica más allá de la agilidad, ¿no? Que son los hábitos. La tecnología está cambiando los hábitos cada vez más rápido del consumidor final y las expectativas, ¿no? Hace poco un cliente mío de consultoría me decía, Joa, si Amazon me lo puede entregar en 24 horas, ¿por qué no me lo puedes entregar tú? ¿No? Pues al final es la verdad, somos consumidores finales, independientemente de que trabajemos con profesionales y tenemos un nivel de expectativas de lo que vemos y sentimos, ¿no? Por tanto, la tecnología modifica la relación en cuanto a hábitos y claramente también expectativas, ¿no? Para mí esta es la más importante, ¿no? Al final, intentar diferenciarme todo el rato alrededor de un producto o de una zona geográfica cada vez es más complicado, ¿no? Un mundo muy globalizado, en un mundo donde de alguna forma ya se puede llegar prácticamente a cualquier lado, los modelos digitales, los modelos logísticos, el e-commerce avanza, con lo cual especializarme, pero ya no tanto en producto o en geografía o en espacio, sino tener la capacidad de especializarme en un tipo de cliente o en varios tipos de clientes, ¿no? Que esto no significa tampoco la realidad de decir no a todos los clientes, ¿no? Simplemente es tunear un poco la relación o intentar adaptarla más en aquel segmento donde yo sea más difícilmente desplazable, ¿no? Rapidez y personalización, claves, y para mí el último punto que realmente está haciendo que esto no pare de cambiar es que la forma de hacer las cosas y su impacto ya cuentan de verdad, o sea, en la decisión de compra o la decisión de recomendación, ¿eh? Hasta ahora era un a más, pero ahora ya directamente con ese empoderamiento y esa capacidad de acceder a la información, un consumidor final siente que puede cambiar, sentimos que podemos cambiar el mundo con nuestra decisión. Por tanto, la forma de hacer las cosas ya no es simplemente algo interno, sino es algo de todos, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco una obligación de todos nosotros preguntarnos cómo va siendo este nuevo profesional. Más que verlo, es empezar a preguntarnos, empezar a aterrizarlo un poco más, ¿no? En qué saber a mi empresa, en qué exactamente me está afectando, ¿no? Esos nuevos hábitos. ¿Y en qué me pueden llegar a afectar? ¿No? Más que verlo, más que oírlo, más que es intentar aterrizarlo un poquitín más y tener esa capacidad de adelantarse un poco, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que vemos? ¿No? Este es otro punto que creo que estamos en un momento de mucha información, muchos datos, muchas cosas, pero al final datos con los que podamos hacer algo o probar algo, ya no digo algo que tenga un resultado inmediato, ¿no? Sino probar algo, ¿no? ¿Cuántas cosas? ¿No? Entonces, yo creo que es fundamental iniciar un poco esta reflexión internamente y saber un poco cómo va a ser ese profesional, ¿no? Tenemos herramientas, veíamos antes cómo podíamos llegar exactamente a ese consumidor que hace unos meses Google lo designaba como empoderado, ¿no? ¿Cómo piensa mi profesional? ¿Qué quiere? ¿Qué piensa de mi negocio? ¿Qué espera? ¿Qué le duele? ¿Qué es lo que busca? ¿Con qué canales se conecta? ¿Cómo nos ve? O sea, probablemente todo esto, bueno, digáis, bueno, esto está maravilloso para hacer contenidos, ¿no? Pero no solo para hacer contenidos digitales, sino para entender mucho más cómo esto puede ir evolucionando y sobre todo para tener una excusa de sentarse alrededor de una mesa y hablar de otras cosas más allá de las cosas del día a día, ¿no?
Vale, y esto es un elemento muy claro, lo decía antes Sebastián, ¿no? El envejecimiento del profesional, ¿no? Eso hace, bueno, pues que probablemente también sea mucho más pasivo a la hora de adoptar cambios, que de alguna forma sea menos permeable a lo que pueda necesitar el cliente final y esté ejerciendo un poco de barrera hacia atrás, ¿no? Lo veíamos en el dato que luego proyectaré también, en el cual, bueno, pues la estética es todo. Pues no, ya hay mucha gente que valora otro tipo de cosas. Yo vengo del sector también de la ventana y con el Passive House, pues directamente ha llegado a otro tipo de cliente. Entonces, yo creo que este tipo de cosas tenemos que empezar a entenderlas porque si no, el cambio de alguna forma viene muy de golpe, ¿no? Entre un millennial que ya no solo digitalmente, ojo, sino con muchos otros campos puede afectarnos de la noche a la mañana a la relación, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, para mí ya cobra una importancia especial el tener tu propio radar, ¿no? O sea, tu propio radar alrededor, ¿no? Y radar no es simplemente qué hace o qué no hace la competencia, sino cómo yo interpreto ciertas cosas que están alrededor mía, que las busco y que de alguna forma las tengo que interpretar buscando mis conclusiones, lo que yo entiendo que puede ser y cómo puedo ir yo empezando a accionar o a probar todo esto, ¿no? E ir uniendo un poco a la gente alrededor, ¿no? Bueno, pues algunos posibles aspectos que yo creo que se están observando y que se deben observar, insisto, y perdóname que sea pesado, con un objetivo de poner en marcha cosas o al menos experimentarlas y así ir confirmando un poco lo que vamos viendo, es, bueno, cómo gestiona ese nuevo profesional a su cliente, ¿no? Una de las grandes ventajas que tiene vuestro sector, creo yo, es que estáis eh, face to face, mano a mano con el cliente final, estáis mano a mano con el cliente profesional y hasta estáis mano a mano con la industria, ¿no? Que la industria yo creo que es muchísimo más que la fabricación de un producto, ¿no? Entonces, yo creo que estáis ahí en una posición estratégica muy interesante para entender cómo esto funciona, ¿no? ¿Qué le va importando más a ese cliente final? Por supuesto, aparte de información externa como la magnífica que proporciona AndyMac, hay otro tipo de aspectos en vuestro día a día que también creo que es interesante empezar a monitorizar de una forma normal. Bueno, ¿cómo se especializa y diferencia ese nuevo profesional que va entrando en el mercado, ¿no? ¿Cómo le influye la sostenibilidad? ¿Cómo pregunta por este tema? ¿Cómo permite que esa tendencia al consumidor final vaya entrando hacia atrás, ¿no? Bueno, ¿en qué empieza a ser proactivo? Para mí esto es vital, ¿no? No solo el profesional, ¿no? Sino todos, ¿no? En general, si queremos adaptarnos antes a los cambios, tenemos que elegir dónde ser proactivos, ¿no? Y el profesional yo creo que igual, ¿no? Evidentemente es un trabajo muy reactivo, pero desde luego el nuevo profesional yo estoy convencido que empezará a manejar algunos aspectos con cierta proactividad, ¿no? ¿Qué herramientas digitales y tecnología utiliza? Por supuesto, cómo se gestiona, ¿no? Veíamos que uno de los inputs del estudio de la era de la reforma era un poco la gestión, ¿no? Cómo él gestiona, va teniendo equipos, pequeña constructora, grupo de reformistas, colaboradores que me acompañan para... ¿Cómo se está gestionando? ¿Cómo gestiona él sus relaciones? ¿No? ¿Maneja datos? Y si los maneja, ¿cuáles son? ¿En qué se está formando? ¿En qué pide formación? ¿En qué necesita? ¿Con quién colabora? Lo veíamos. Y, por supuesto, también cómo es su modelo de captación de negocio, ¿no? Aparte de las plataformas digitales, aparte del boca a boca, ¿cuál es ese modelo, ¿no? Entonces, para mí, dentro de este primer punto, yo creo que es importante aterrizarlo, ¿no? O sea, no solo sentirlo, sino aterrizarlo en algo y tener la capacidad de compartirlo internamente y ser capaz de pintar algo, ¿no? Una visión, ¿no? Ya no hablo de una visión empresarial, hablo de una visión que pueda ir cambiando en el tiempo de cómo puede ser ese profesional y que de alguna forma alinea a todos en, pues, por ejemplo, en las preguntas que hacerle, en las cosas que proponer. Yo creo que es interesante hacer este ejercicio porque si no, cada vez seremos mucho más reactivos y tardaremos mucho más en reaccionar, ¿no? Entonces, conclusiones de esta parte, los hábitos, el cambio de hábitos es algo constante y cada vez más rápido. No vale tener un punto de vista, sino creo que hace falta posicionarse ya con esa visión compartida. La experiencia, luego hablaremos de experiencias, relacional alrededor del producto gana mucha importancia y un boca a boca, un gran boca a boca, que siempre hablamos mucho de esto, puede ser que ya no sea suficiente para mañana, para que mañana me vaya bien, ¿no? Será suficiente en un entorno muy predecible, pero probablemente en un entorno poco predecible, el boca a boca deje de contar antes, pero siempre será importante, sin duda, ¿no? Imaginémonos a ese profesional también con datos y sobre todo su forma de relacionarse con su cliente, ¿no? Vale.
el primer punto que yo creo que es interesante, si queremos especializarnos, es decidir a quién, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si nos especializamos o nos focalizamos mucho más en tipo de cliente, tendremos mucha más capacidad de adaptarnos antes, ¿no? Entonces yo creo que hay que preguntarse, o es importante hacerlo, ¿con quién puedo y quiero ser más relevante mañana, ¿no? O sea, ¿con quién de alguna forma quiero ser relación? O sea, quiero de alguna forma ser mucho más que los hablo mucho de producto, pero puede ser producto, precio, conveniencia. ¿Con quién puedo ser mucho más? ¿Con quién merece la pena ir un poquitín más lejos? ¿No? ¿Cómo me estoy relacionando hoy? ¿No? ¿Mi valor relacional realmente está aportando? ¿Se pagaría o se paga? ¿No? Yo muchas veces, algunos clientes, cuando hablamos del desarrollo de la propuesta de valor, pues les recomiendo que le pongan un precio a la propuesta de valor, ¿no? Y ya no por pagarlo o no, sino simplemente por ver quién lo valora, ¿no? ¿Qué criterios o factores mejor delimitan a mis clientes perfectos? ¿No? No tiene que ser toda la facturación, la cercanía o tal. ¿No? ¿Qué criterios o factores, dónde puedo aplicar la ingeniería de mi empresa para poder hacerlo? ¿No? ¿Es el que más me compra a mi mejor cliente? Bueno, claramente yo creo que trabajar en un foco, que esto no significa decirle que no al que me quiera comprar, tiene una importancia vital ya, ¿no? Y tener ese foco claro se trata de diferenciar quién me compra, quién es mi cliente y hasta quién es mi partner, ¿no? Con quién me puedo sentar a que me diga hacer yo con él y directamente, ¿no? La idea es no estar siempre reaccionando, o al menos seleccionar con quién yo puedo ser proactivo, ¿no? Con este que trabaje la relación, pues intentar trabajar otro tipo de cosas y antes, ¿no? Para responder juntos ante esos cambios, ¿no? Y especializar es conocimiento, relación, modelo de negocio y trabajar en esos valores, en esos segmentos donde tenga más posibilidades, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bueno, para mí es vital preguntarte primero qué profesionales pueden ser más idóneos para mí. O sea, no autoengañarse y pensar, oye, pues a este tipo de profesionales que yo veo que van por aquí, yo tengo la capacidad de cubrir sus necesidades mejor que otros, o al menos igual, o tengo esa intención. Criterios. Esta es la segmentación tradicional, pero que ha avanzado de una forma importante, ¿no? En el mundo B2B o profesional, ¿no? Los criterios lógicos de tipología, de tamaño de cercanía, su especialización, ¿no? Donde vemos que está especializado. No, es que mi cliente no está especializado. Bueno, pero vemos que se puede ir especializando cada vez más hacia un tipo, ¿no? Y las subjetivas, ¿no? Que yo creo que son muy importantes. Seriedad, innovación, afinidad, ciertos aspectos que solo puede saber tu empresa y no la empresa de enfrente y que creo que son muy importantes a la hora de combinarlos con la especialización y tipología para hacer una segmentación donde yo pueda optimizar mucho o donde yo pueda precisar mucho ese foco, ¿no? Con un único fin, ser capaz de priorizarlos y ser capaz de ser coherente en lo que es mi inversión y mi dedicación y actuar sobre ellos, ¿no? A ver, la visión un poco de ello sería de un cliente en el que yo estoy especializado en la relación es directamente me olvido. O sea, me olvido directamente, ellos son especialistas en mí, ya no en lo que yo hago, sino en mí como persona, ¿no? Para mí este es el gran objetivo, ¿no? Para mí el tercer punto, cerrando ya este segundo, que es vital, es un ejercicio muy importante, proactivo, el de centrarse donde quiero yo aplicar distintos niveles de relación, es un poco aumentar el nivel empático de una organización, que yo creo que esto es vital. No podemos trabajar en una idea de cliente, una idea más customer centric, si solo está con el cliente, el del mostrador, el comercial, y el resto de la organización oyen hablar de él, ¿no? Yo creo que esto es una obligación para cualquier organización, ¿no? Y yo creo que escuchar hoy no solo es preguntarle a los vendedores, comer con clientes amigos, lo que me cuente un proveedor o cualquier cosa interesante que pueda leer o oír, no, ¿no? También hay que tener ese foco en la escucha, de saber dónde debo escuchar, dedicarle cierto tiempo para a lo mejor preguntarlo, ¿no? Invertir para actuar, ¿no? O sea, la información de verdadero valor merece la pena en cuanto a inversión, ¿no? En generar una cultura con curiosidad suficiente para poder hacer preguntas, ¿no? Si yo tengo una visión, si yo tengo una idea de que quiero llegar hacia ahí o de que quiero ir, bueno, pues viendo cómo va evolucionando cierto tipo de profesional, eso desata una curiosidad en la organización, ¿no? Por supuesto, los datos, incorporarlos, pero datos que sean accionables, ¿no? Escuchar es escuchar digitalmente también y no digitalmente, ¿no? Y por supuesto, no es lo mismo escuchar
a una persona que está empezando a conocerme digitalmente en plena pandemia que al que me está comprando desde hace un mes que el que lleva 15 años comprándome, ¿no? El mundo digital nos permite distinguir el momento, nos permite acertar y llegar con el momento, por tanto la escucha también tiene que estar muy acotada con lo que es el momento, ¿no? Formas de escucha, bueno, las conocéis todas, ¿no? Pero de alguna forma para mí las importantes, las que yo he validado o las que yo he sentido de verdadero valor, la primera, las personas, sin duda. Saber y querer preguntar. Las encuestas, las entrevistas, los focus group, las comunidades que están empezando a crecer de forma importante en el mundo digital, comunidades específicas, comunidades offline también, grupos de clientes específicos con una relación especial donde yo puedo trabajar, bueno, distintos aspectos. Google Analytics, es impresionante toda la información que podemos correlacionar, ya no solo saber, con Google Analytics. Por supuesto, los colaboradores, sigo diciendo, y mis últimos años han estado en la industria, que la industria se muere de ganas de recibir iniciativas y volcarse en ellas más allá del producto, ¿no? Yo creo que esto es un activo muy potente con los empresones que tenéis detrás y a nivel industrial el poder trabajar con ellos y también escucharlos, ¿no? Por supuesto, el cliente final, como el estudio OnDemand, esa interacción en redes sociales, la transacción, ¿no? O sea, oye, ¿cómo funciono ante una incidencia? ¿Cómo funciono después de comprar? ¿O cómo funciono con alguien que no ha venido a mi punto de venta? ¿Qué piensa? ¿No? Directamente en distintas transacciones. Call centers, y pronto veremos un poco cómo el neuromarketing, con el control de las emociones y la etnografía del comportamiento, empiezan a sacar muchas más herramientas tecnológicas de las que ya hay, que nos van a aportar cierta información, sí, tenemos un foco claro en el que aplicarlas. Bueno, dos herramientas que quiero compartir con vosotros y que son muy fáciles y que creo que aportan mucho valor es, bueno, antes de eso, yo creo que la información no tiene ningún valor si no se visualiza adecuadamente y si no se comparte con las personas, ¿no? Que es lo que suele pasar. Entonces yo recomiendo la herramienta del Buyer Persona, ¿no? Un poco cómo yo soy capaz de describir a mi cliente y cómo piensa, ¿no? A través de entrevistas, el método del Buyer Persona, bueno, son entrevistas un poco a modo más de psicoanálisis, ¿no? El cliente te va contando y cómo de alguna forma tú eres capaz de sacar ciertas cosas que a ti te pueden ayudar, ¿no? Para evolucionar, ¿no? Por supuesto, el Customer Journey Map, yo creo que es otra herramienta maravillosa si queremos hablar de experiencias, si queremos desmarcarnos de la compra y del momento mostrador, tenemos que ser capaces de sentarnos y hablar entre todos de todos los puntos de contacto que un cliente o un potencial cliente tienen con nosotros, ¿no? Pero sobre todo, por mucho Customer Journey, mucho Buyer Persona y mucha historia que tengamos, si no nos sentamos, hablamos y cada uno damos nuestra opinión, toda la organización, aquí tenemos a gente de producción, de ventas, de gerencia, un cliente, un industrial, va a ser muy complicado que entendamos todas las partes de lo que es un cliente, ¿no? Entonces, para mí, un poco la conclusión de este punto, o al menos como yo lo siento, ¿no? Es que tenemos que acostumbrarnos también a sacar conclusiones del futuro, ¿no? No solamente del pasado, ¿no? Y el único camino que hay para hacerlo es experimentando, ¿no? O sea, yo creo que escuchando muy bien y diciendo, joder, pues yo tengo que sacar esas conclusiones a base de experimentar, ¿no? De probar, ¿no? Bueno, el cuarto punto, después de tener esa idea, esa visión, ese foco, tener la capacidad de escuchar a ese grupo, ¿no? ¿Cómo empiezo yo a construir? Ahora que me voy a remangar, ¿cómo puedo construir yo esa relación de mañana? ¿No? ¿Qué quiero ser y para quién? ¿Un proveedor de productos o quiero ser un partner de experiencias? ¿No? O sea, ¿qué quiero ser? Puedo ser las dos cosas, pero para unos deberé ser uno y para otros deberé ser otro probablemente, sobre todo si quiero trabajar en la relación. Vale, el tema del valor es un tema muy subjetivo y de mucho debate en el mundo de la empresa, ¿no? Pero para mí el valor profesional tiene que nacer mucho de lo que un grupo de clientes necesita, concreto, y cuándo lo necesita. O sea, no, por supuesto, yo también puedo aportar, ¿no? Porque conozco, pero si yo no tengo la capacidad de entender la necesidad, más allá de lo que es cómodo o fácil para mí, si no tengo la capacidad de entender el momento en el que está, será muy complicado que yo sea capaz de conectar con el valor, ¿no? Empatía, por supuesto, tener la capacidad de ponerse ahí, por eso sigo diciendo que creo que tenéis una ventaja importante al convivir con el cliente final, con la industria y con el profesional y distinguir esos momentos y niveles, ¿no? Y para mí, o al menos siempre que he trabajado en propuestas de valor, para mí el valor básicamente son tres cosas en el mundo profesional. Primero, no fallar en lo básico.
pues en la entrega, en la incidencia, en distintos aspectos. Y luego es hacerle la vida mucho más fácil al profesional, directamente como él quiere, y ayudarle a generar negocio, ¿no? Yo creo que el valor añadido gira mucho en torno a estos 3 puntos, ¿no? Y por supuesto, si el valor no es rentable para los dos, nunca será valor. Tiene que ser rentable y tiene que ser de alguna forma para los dos. Si no, será mucho valor para uno y nada para otro, ¿no? Bueno, construir propuestas de valor, pues tiene su arte y tiene su no arte, ¿no? Pero de alguna forma, bueno, pues en el mítico Canvas que ya conocéis, que a mí realmente me gusta mucho, ¿no? Pues tenemos que entender lo que hace el cliente primeramente, qué es lo que le mueve, expectativas, qué es lo que busca, qué es lo que, con lo que sufre, y a partir de ahí ponernos a trabajar en todo, en herramientas, en generación de negocio, en ayudarlo, con apoyo comercial, con plazos, en ser capaz de salir con él, en, bueno, si tenemos claro qué es el cliente idóneo, si tenemos claro que lo hemos escuchado y a partir de ahí no tenemos que tener miedo a trabajar en esta idea, ¿no? Para finalmente trabajar en el desarrollo de producto o servicio, ¿no? Pero propuestas de valor de oídas o propuestas de valor simplemente por un escandallo de ventas, yo creo que en este mundo tan relacional al que vamos y tan customer centric, yo creo que se irá quedando con el nuevo profesional, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase, siempre la pongo, ¿no? Este es perdonad que la haya puesto en inglés, porque no la encontré en castellano, pero este señor, Theodore Levitt, que es un gran pensador de marketing, decía que, bueno, que la gente quiere, pues un taladro, no quiere, perdón, la gente no quiere un taladro, la gente quiere un agujero, ¿no? O sea, la gente quiere de alguna forma una solución y no solamente una forma de alcanzar la solución, ¿no? Sino que quiere, oye, pues quiero esa solución, cómo alcanzarlo, quiero sentirme bien, quiero que sea cada vez más fácil. Si tiene que ser con un taladro, o tiene que ser con un portal o llamando al vecino, pues me da un poco igual, ¿no? Este es un poco para mí la idea más clave, ¿no? La idea de experiencia de cliente. Y yo creo que esta es lo que creo que tenemos, es el principal punto más disruptivo, ¿no? La idea de cómo podemos leer los momentos de un cliente de esta forma, ¿no? Pues, por ejemplo, imaginaos un reformista que esté muy enfocado en pisos turísticos, me lo invento, ¿no? En la costa de Levante, por ejemplo, ¿no? Pues imaginaos cómo puede descubrirnos en una fase de descubrimiento, ¿no? Un portal de vivienda turística donde lee un post nuestro acerca de ideas de diseño sobre pisos turísticos, ¿no? A partir de ahí decide indagar un poco más y se va a Google y mete materiales resistentes para pisos turísticos y es capaz de ver, bueno, pues otro post nuestro, un webinar o simplemente una infografía, ¿no? A partir de ahí entenderá que nos puede considerar con otros y probablemente acceda a nuestra página web, ¿no? Y en nuestra página web directamente verá que tiene una relevancia, una importancia dentro de ese segmento y podrá ver que tiene su sección, que tiene distintas cosas, pero a lo mejor encuentra hasta un pequeño ebook o un pequeño informe acerca de, bueno, distintos testimonios, casos de éxito de reformistas en reformas de viviendas, ¿no? Pero además encuentra una propuesta de valor muy adaptada, ¿no? Con una app y con un servicio de diseño, ¿no? Probablemente tarde menos de 2 segundos en pegar un salto y pasarse al mundo físico, ¿no? Y llegar al punto de venta y empezar a interactuar ahí, ¿no? Y empezar a interactuar ahí, a lo mejor en ese punto de venta pues activa la propia app y empieza a acceder a otro tipo de valor, empieza a percibir que él está viviendo una experiencia, le hablan de productos pero le hablan de otro tipo de cosas, ¿no? Esta persona se puede convertir en cliente y a partir de ahí podemos fidelizarlo en un área concreta en la página web, organizando pues training sobre los 7 aspectos más fundamentales a la hora de hacer reformas que conecten con los portales, por ejemplo, ¿no? Por decir de alguna forma, ¿no? Y a partir de ahí será mucho más fácil el poder escucharlo seguramente, ¿no? Pues con esta comunidad online que os decía yo, donde haya muchos como él que estén sintiendo que están percibiendo un valor mucho más hacia adelante e incluso, bueno, pues a través de la app, contestándonos a una encuesta y finalmente incluso podemos conseguir que nos acabe recomendando, ¿no? En sus propias redes sociales o directamente haciendo un caso de éxito que ayude a otro cliente el empezar por la fase de descubrimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues de un modelo de relación actual muy anclado en el físico producto, en el que de alguna forma os estoy marcando o en el que yo de alguna forma más vivía, aunque estoy seguro que va cambiando, yo creo que se trata, el gran reto es generar espacios de relación, de valor en todo este proceso, ¿no? ¿Y qué espacios pueden ser? Bueno, por supuesto la preventa digital, y aquí no estoy hablando de
hablar de mi producto, de la antigüedad de mi empresa, que también, que es muy importante, sino de hablar de las cosas que a él le puedan importar, ¿no? Si yo probablemente ese artículo le hubiese hablado de un producto específico, le hubiese interesado, pero le interesará mucho más si le cuento un caso de otro como yo con todos sus problemas, ¿no? Ese punto digital que tiene que ser muy coherente y conectado con la visita a la tienda, pero no solo eso, ¿no? Sino de alguna forma el punto del valor añadido, ¿no? Diseñábamos una propuesta de valor y en ese punto de valor añadido tenemos que ser capaces también de generar un espacio, ¿no? En el que hablemos de estar con su cliente, en el que hablemos de intentar entender y adaptarnos un poco a lo que él necesita cuando ya es un cliente realmente activo. Esto probablemente no lo podamos hacer con todos, pero a lo mejor podemos hacerlo con algunos, ¿no? Y por supuesto, no perder el foco de la escucha a aquellos clientes que de alguna forma nos puedan de alguna forma aportar ese feedback que nos ayude a ir mejorando los tres. Para mí el gran reto es este, ¿no? O sea, generar relaciones, generar espacios relacionales mucho más allá del mostrador, mucho más allá de la obra directamente, y sí relaciones que estén conectadas, espacios de relación que estén conectados. Si no están conectados, si yo en la app le prometo la factura y luego llega al punto de venta y está media hora porque no hay forma de conectarlo, o yo le hablo de unas formaciones que luego no son así, evidentemente la experiencia no tendrá valor y no conseguiré nada. Bueno, pues lo explicaba antes Sebastián muy bien, ¿no? Bueno, pues no es, yo creo que el profesional, también por tramo de edad y muchas cosas, no se atreve a enfrentarse o no se atreve o no es permeable a intentar meterse en fregados, como suelen decir ellos, de acústica, de ahorro energético y tal, pero esto no significa que no sea una realidad y una tendencia ahí fuera, ¿no? Os vuelvo a hablar del caso de la ventana y el Passy House, ¿no? O sea, de alguna forma ahí tenemos una oportunidad para nosotros y para ellos, ¿no? Y por supuesto, aquí vemos en qué puede ayudarte, ¿no? En el informe de la reforma, en qué puede ayudarte tu distribuidor de materiales, ¿no? Pues veis que todos esos puntos tienen mucho que ver, son genéricos probablemente y no están segmentados como hablábamos, pero tienen mucho que ver con aspectos de los que estamos hablando, ¿no? De otros puntos de contacto, ¿no? Bueno, yo lo que creo personalmente y lo que siempre intento inculcar a las empresas con las que trabajo es apostar por invertir en otros niveles de relación, ¿no? Y digo invertir a propósito, ¿eh? No solamente pensar, ¿no? En otros niveles de relación más allá del precio, producto y volumen y entender muy bien cuál es el resultado final, ¿no? Bueno, una buena experiencia, yo creo que para mí profesional es aquella por la que pagaría directamente. O sea, pagaría, estoy dispuesto a pagar un poco más a través de tu producto por todo esto que me estás dando y además a contarlo. ¿Qué diferencia antes de la compra, en la compra y después de la compra y tipos de cliente? Lo decíamos al principio, que no para de escuchar y analizar, ¿no? Por supuesto que no se basa solo en productos, ¿no? Que insisto que el producto es el factor fundamental de todo esto, ¿eh? Y no le quiero quitar ningún tipo de valor, pero solo ya le va a costar mucho, mucho, mucho y cada vez menos ante nuevos profesionales poder mantener una relación sostenible. Vender, por supuesto que no. Conocer muy bien los puntos de contacto, veíamos antes, hablamos de 5 o 6, diseñamos 4, ¿no? Conocer muy bien ese negocio y los problemas del cliente, la escucha, ¿no? Romper esos hilos a través de las personas, entender que es omnicanal, no es que es digital y que es offline, sino que está conectado con una coherencia que la da mi conocimiento, ¿no? Tiene que ser viva y medible, es escalable y vendible a otros. El otro día me preguntaba, me decía, joder, pero si yo me centro en mis clientes, me estoy centrando en 6 o 7 de toda mi base de datos, un porcentaje muy bajo. Y digo, ya, pero cuando lo acabes haciendo bien, tendrás una experiencia vendible, ¿no? Una experiencia que podrás vender incluso más allá de tu zona geográfica. Serás especialista en un tipo de cliente, conocerás muy bien ese tipo de cliente y podrás ayudarle con las nuevas tecnologías, esté prácticamente donde esté. Por tanto, para mí esto tiene premio, ¿no? Y es difícilmente comparable, ¿no? Y por supuesto, innova y experimenta, que es absolutamente vital, ¿no? Si os gusta el mundo de la experiencia de cliente, bueno, pues os propongo que en mi página web, en b2b.com, si vais a la parte de Customer Experience, al final tengo un caso que he hecho precisamente de una empresa industrial distribuyendo a través de empresas de materiales de construcción, de un caso de mejorar un poco la experiencia de clientes. Un caso ficticio, pero que lo he hecho un poco con mi conocimiento de industria y de la distribución, ¿no? Por último, el último punto con el que quiero ya cerrar, bueno, pues es el más importante, quizá, ¿no? Las personas, ¿no? Esa cultura de empresa, ¿no? Para ir montando un poco, oye, esta forma de relacionarme, ¿no? La primera pregunta es, ¿tengo las competencias necesarias? No las personas, sino las competencias necesarias.
participa y la gente conoce o se le pregunta por su visión, por la nuestra, por la de todos. El cliente es cosa de Paco, el que los atiende magníficamente bien en el mostrador, y Juan, que está con ellos en la obra, o es de todos, o es una responsabilidad de todos, ¿no? Oye, me plantearía invertir, tener incluso un presupuesto en espacios y motivación para construir esto, espacios entre personas, no espacios físicos, ¿no? Y por supuesto, empezar a entender que dar una buena experiencia implica empoderar a las propias personas, ¿no? Que tengan capacidad de decisión en cada uno de esos puntos que hemos hablado, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, para mí una cultura customer centric tiene que ir mucho por ahí, una cultura de cliente, una cultura de profesional, ¿no? Muy transversal, esa rotura de silos con la dirección, ventas, compras, marketing. Subrayo los proveedores y la industria por la gran capacidad que tiene y por las ganas que tiene de alguna forma de participar en aspectos que ayuden a que su producto tenga ese valor más de agujero que de taladro, por decirlo de alguna forma, por supuesto, al cliente profesional y al cliente final, ¿no? En un nuevo proceso que para mí es vital, que es por supuesto el de escucha, análisis, acción y medición. O sea, que medición yo creo que es otro punto que no estamos culturalmente muy acostumbrados a medir. Vemos mucho las ventas, vemos mucho los likes, vemos mucho cosas que sí tienen valor, pero sí se correlacionan con otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es muy importante el trabajar en una idea más de viaje de cliente, con las herramientas que os hablé, el Customer Journey Map. Es muy facilito, podéis ver muchísima información de cómo trabajarlo, en tener vuestros buyer persona, irlo trabajando cada vez más y por supuesto que esa experiencia no se apague, ¿no? O sea, irla dinamizando, no esperar a que os pregunte, tener la capacidad de moverla y de irla dinamizando, ¿no? Vale, yo creo que la cultura del recalculando, ¿no? O sea, la tecnología, los programas de automatización, el inbound marketing, distintos aspectos, nos tiene que ayudar los CRMs cada vez más a eliminar esa burocracia, ¿no? Y favorecer un poco, más que reducir el número de personas para tener un mejor precio, favorecer un poco más la experimentación, ¿no? Y la creatividad, ¿no? Controlada, por supuesto, pero ¿por qué no? El tener esa capacidad, si voy adquiriendo esas competencias, de empezar a proveer cosas y empezar a relacionarme también con el futuro, como os decía, ¿no? Y, por supuesto dentro de un mismo sentido común y visión, ¿no? No cada uno por su lado, que manejemos todos un poco unos límites para intentar enfocarnos un poco mejor, ¿no? Competencias adecuadas, ¿no? Por ir cerrando ya, ¿no? Por supuesto, el que te guste el cliente, el que puedas estar cerca, el que le veas el valor a eso, ¿no? Yo creo que la transversalidad con la iniciativa, esto no significa que una misma persona tenga que tener todas estas competencias, ¿eh? Sino que yo creo que son competencias a nivel organización y personas que tienen muchísima importancia, ¿no? Como la transversalidad con iniciativa, ¿no? La empatía, la proactividad, el poder moverte indistintamente entre cliente, entre compras, entre proveedor, el trabajar un poco muy en esa línea más transversal, ¿no? Esa creatividad, el y por qué no, ¿no? Favorecer un poco el y por qué no, el ser capaz de ver un poco más hacia adelante, ¿no? El intentar leer, bueno, pues esa visión y cómo puede ser el camino y encontrar el marco adecuado para poder hablarlo, ¿no? Y por supuesto la orientación al resultado, ¿no? Yo creo que las competencias digitales y tecnológicas son súper importantes, pero creo que no funcionan si antes en una organización no hay estas 5, desde mi experiencia, por supuesto. Bueno, para acabar ya con las 2 últimas, ¿cómo me pongo en marcha? Pues actuando. O sea, yo creo que debemos empezar a pintar un poco y es lo primero que yo intento hacer ver a las empresas con las que trabajo, ¿no? De, oye, vamos a intentar pintar una visión experimental y vamos a dedicarle cierto método y a ver un poco cómo podemos trabajarlo, ¿no? ¿Cómo entendemos que va a ser ese profesional, ¿no? Bueno, decidir en quién seré más especialista y menos, que no significa más, o sea, en quién seré, pero más en tipo de persona o cliente, más que otro tipo de cosa, ¿no? Saber qué preguntar y escuchar, una actitud proactiva ante este aspecto con cierto foco, ¿no? Bueno, complementar mi propuesta de valor, acordaros un poco del esquema, ¿no? Para intentar hacerle la vida más fácil al cliente o ayudarle a generar negocio, ¿no? Experiencias de cliente muy transversales internamente y escalables internamente, que sea mi principal argumento de venta en unos años y que incluso lo pueda ofrecer online a clientes que estén a muchos kilómetros, ¿no? Si yo soy especialista en un tipo de cliente, ¿por qué no puedo ser capaz de llegar más lejos, ¿no?
Y luego invertir en tiempo y competencias de mucha calidad dentro de la organización para tratar esto. No dejar de invertir en ello, ¿no? Yo creo que es vital, ¿no? ¿Para qué? Bueno, al final yo me quedo mucho con esta reflexión que es la que acabo siempre concluyendo, ¿no? Yo creo que muchas pequeñitas cosas intentadas en un mismo sentido en el tiempo consiguen primero el cambio de hábitos internos, porque no nos engañemos, tiene mucho que ver con formas de trabajo y por supuesto las percepciones externas, o aquí hay gente que le llama marca o bueno, lo que queramos, pero sí que creo que muchas pequeñitas cosas y en el mismo sentido, ¿no? ¿Y para qué? Bueno, simplemente es para ser cada vez más útil y visible, ¿no? Para unos grupos mucho más concretos, nada. Bueno, pues nada, el objetivo era ese, compartir un poco mi visión sobre estos 5 puntos. Y nada, tenéis aquí mi página web, tenéis mi correo y bueno, cualquier duda que tengáis ahora o después, yo estaré encantado de compartir con vosotros y aprender de vosotros. Muchísimas gracias.